del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los, ¿qué dice? ¿Qué dice más? No dice nomás a los grandes. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron, ¿qué? Dice, los libros fueron abiertos. Dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros, según sus ¿qué? Sus obras. Se fija cómo dice según sus obras. Es cierto, la palabra de Dios dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Pero las obras y la fe y el amor van juntas. Si tú no obras con fe y si tú no haces con amor las cosas, dice que sus obras, ¿me entiende? Dice que fueron juzgados. No vaya a decir a usted, como dijo el hermano Víctor ese día. Ese día dijo el hermano Víctor que cuando sucedió ese terremoto, allí en ese momento, dice que él se acordó de la palabra porque miró y no estaba su esposa y no estaban unos familiares. Y cuando empezó a mirar todo eso, me estaba diciendo el hermano Víctor que se acordó de la palabra de Dios. Cuando se acordó de la palabra de Dios, dice que buscaron una Biblia y encontró la palabra de Dios y empezó a leerla. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención que dijo el hermano Víctor fue que le dijeron, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos dijiste? Y déjame decirte algo, mi hermano. Tú y yo vamos a ser juzgados por no hablar la palabra. Tú y yo vamos a ser juzgados por no proclamar y declarar la palabra de Dios. Hoy en este tiempo, mi hermano, es un tiempo tremendo que nadie pensaba lo que está sucediendo hoy, lo que ha sucedido en Nueva York. Solamente se había visto por películas que la gente decía, oh, mira que dicen que puede suceder eso. Pero mira, esto es pequeñito para lo que va a venir. Pero déjame decirte, un día tú y yo nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios, como dice su palabra. Y van a ser juzgados todo, mi hermano, todas las cosas. Vamos más adelante. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgadas cada uno según sus ¿qué? Según sus obras. Porque acuérdense que ¿qué hace el chivito? Lo que le da la gana. ¿Qué hace la oveja? Se mantiene tranquila, ¿verdad? Dice, y el que no se halló, ¿qué dice? Por ahí dice gente que no hay infierno. No, hombre, comamos y bebamos y gocémonos al cabo. Mañana moriremos. Pero déjame decirte, esta carne se va a quedar aquí. Pero tu alma, tu espíritu, ¿a dónde va? Hoy nadie predica de esto. Hoy podemos predicar de gozo, de felicidad y que todo está bien. Pero cuando es necesario predicarle a usted que esto es real. Usted y yo un día vamos a partir. No porque usted esté jovencito no se va a ir. Mire, cuando nosotros vamos al hospital, ahí uno se impresiona. Porque sabe, ahí está un montón de gente. Ahí estaba una mujer, María Oliver. Anoche la visitamos para orar por ella. Tiene más de 3 meses en ese hospital. Y cuando estábamos orando por ella, hubo una palabra que Dios le dio a la persona que fue conmigo. Y le dijo, tienes que perdonar. Y esa mujer se quedó su rostro como paralizado. Tienes que perdonar. ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida? ¿Quieres que Dios te saque de este lugar donde estás? Tienes que perdonar. Podemos orar por ti para que la perdones a la persona. Y dijo, sí. Pero tienes que declarar con tus labios el nombre de la persona y decir, yo lo perdono, y sacarlo. Y miren, en ese momento que oramos por aquella persona, esa persona en ese momento salieron sus lágrimas y su rostro cambió totalmente. Pero yo me quedo sorprendido cómo la palabra de Dios está aquí y cómo hombres y mujeres podemos caminar por las calles como si nada sucediera. Hay tantos hombres y mujeres con necesidad de presencia de Dios,
Cuando estamos en la radio, en la cabina de radio, mi hermano, yo puedo sentir en el espíritu cómo hay hombres y mujeres escuchándonos y recibiendo. Días pasados nos escuchaba un hombre y nos hablaba un hombre diciendo: ¿sabes una cosa? Programa de radio es una bendición para mí. Tengo SIDA, pero doy gracias a Dios que he estado escuchando el programa y ya no he estado tomando medicamento. Pero ¿sabes qué lo hace? Lo hace un grupo de personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Dice que aquel día se presentará, todos nos presentaremos y algunos nos quedaremos sorprendidos por lo que hicimos. Porque realmente hicimos la voluntad de Dios, llevamos la palabra, hicimos su voluntad. Y Él dirá: venid, porque hiciste mi voluntad. Porque me viste desnudo y me cubriste. Y dice que a uno nos preguntaban: ¿y cuándo te vimos desnudo? Porque muchas veces vemos al amigo, a la persona que está cerca de nosotros, pero solamente lo que queremos es ver qué hacemos para poder ganar un poco, pero no para ayudarlo. Casi por lo general las personas quieren mirar la manera de ver cómo gano dinero con este o cómo hago algo. Pero no tiene que ser así el hombre, porque entonces ahí es injusto. Ahí no trabaja la justicia de Dios cuando nosotros caminamos de esta manera. Cuando usted y yo entramos dentro de lo que es la justicia de Dios, nosotros no nos miramos a ver qué vamos a recibir, sino qué vamos a dar. Porque tú y yo estamos para dar. Desde el momento que Cristo llegó a nuestro corazón, mi hermano, estamos para dar. Mira, hay gente sedienta constantemente donde quiera que tú te paras. No importa, como le decía la vez pasada, hay personas que tienen una cara como de bien malditos, pero tienen un hambre, tienen una necesidad de Dios. A mí me ha tocado pararme frente a personas, mi hermano, que le veo su cara y digo: ay, Señor. Y empiezo a hablar la palabra de Dios y empiezo a ver su rostro cambiar. Pero sabes una cosa, mi hermano, hoy se necesitan hombres y mujeres que hagan la voluntad de Dios. Un día tú y yo nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor. ¿Y qué vamos a decir? ¿Te vas a poder justificar delante de Dios? Es que tenía mucho trabajo. Es que no podía hacerlo. Algunos: es que me hicieron mal. Pero la palabra de Dios, si alguien te ha hecho mal, Él te ha dado salida. Dice que perdones. Porque si nosotros perdonamos, Él también nos perdona. Si nosotros no perdonamos, Él no nos puede perdonar. Yo quiero que te des cuenta que hay leyes en la palabra de Dios, que cuando tú no perdonas, Él no te puede perdonar. Y podrás estar ahí, podrás tirar lágrimas y hacer tantas cosas y nada va a suceder. Yo me recuerdo que años pasados, hace algunos 16 años más o menos, teníamos como un año de vivir aquí en Dallas y fui invitado a una iglesia y me recuerdo que había un problema muy grave en mi vida, muy grave, y yo no podía perdonar y trataba y no podía. Y me recuerdo que al estar con varios pastores y platicarles mi problema, decían: es que tienes que reconocer, tienes que perdonar a la persona. Si tú la perdonas de adentro de tu corazón, tú vas a ser libre. Y me recuerdo que el último pastor con el que yo hablé me dijo: ¿sabes una cosa? Este eres tú solamente. Yo puedo estar orando por ti todos los días, día y noche, pero si tú no perdonas, nada va a suceder en ti. Te vas a quedar ahí. Y me recuerdo que yo me vine de ese lugar y después de tiempo estando en la iglesia, porque aquí hay gente en la iglesia que muchas veces tiene amargura en su corazón y por causa de la amargura no pueden recibir todo lo que Dios quiere que tengas. Yo se lo digo porque yo lo viví. Cuando yo me paro aquí es porque yo lo he vivido. Yo no le puedo hablar algo que yo no haya vivido. Cuando yo estaba en esa situación tan difícil, donde a veces nosotros aparentamos que somos libres, queremos saltar y tal, pero cuando salimos de aquí, salimos igual todavía. Yo me recuerdo que una noche un siervo de Dios dio una palabra, y esa palabra fue tan sencilla, y no me la dijo a mí directamente, la dijo solamente hacia el aire. Y dijo este hombre: dice el Señor, si yo perdoné,
a los que me crucificaron, ¿dónde quedas tú? ¿Por qué tú no puedes perdonar? Y eso quebró mi corazón, mi hermano. Eso quebró, nadie sabía, ni mi esposa ni nadie sabía que allí en ese momento eso quebró mi corazón.